Que el Señor les bendiga, hermanos. Vamos a tomar este tiempo para meditar en la palabra del Señor. Como ustedes saben, estamos viendo el libro de Jueces y el relato de Abimelec lo partimos en dos para poderlo estudiar mejor. Esta mañana vamos a ver la segunda parte del relato de este hombre que se llama Abimelec. Podríamos decir, hermanos, que el relato de hoy, o nuestra meditación de hoy, tiene su origen en el verso 16 del capítulo 9. Ya no lo leímos hoy porque lo leímos hace 2 domingos, pero vean qué dice el verso 16. Dice, es un hombre que se llama Jotam, está haciendo esta pregunta. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelec, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, porque mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de mano de Madián, y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre y habéis matado a sus hijos, 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey a los de Siquem, a Abimelec, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelec y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelec que consuma a los de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo que consuma a Abimelec. Lo leí, ¿verdad? Para que tengamos en mente qué es lo que se preguntó Jotam. Jotam es uno de los hijos de Gedeón, a quien Abimelec mató de manera tramposa, por así decirlo. Lo hizo haciendo intriga, comportándose de una manera un poco cobarde. Y bueno, entonces el relato de hoy nos va a decir que Jotam tenía razón. En verdad, tanto los de Siquem como Abimelec no se habían comportado de una manera correcta. La alianza entre estas dos personas, entre los de Siquem y los de Abimelec, realmente no duró mucho. Dice el relato que leímos hoy que solamente había pasado 3 años cuando se empezaron a pelear. Y quiero hoy, hermanos, llamar su atención en esto que nos dice el relato al inicio. Dice que el Señor, o sea Dios, el Señor, interpuso un espíritu maligno entre la alianza de Abimelec y los de Siquem. En los primeros versículos de Abimelec, hermanos, ahí no vimos para nada que Dios tuviera algo que ver. No lo vimos. Simplemente era Abimelec con la gente de Siquem haciendo sus tratos, planeando la muerte, pero no vemos a Dios. Y en cambio hoy, en este pasaje, ¿verdad? Dios va a tomar cartas en el asunto. A esto que estamos viendo hoy le llamamos teología de la retribución. Eso quiere decir que Dios paga a las personas que hacen mal. ¿Sí? Dios paga a las personas que hacen mal. El autor del relato nos va a decir que las personas de Siquem van a traicionar a Abimelec. Y la razón por la que hay un espíritu maligno, hermanos, entre los de Siquem y Abimelec, el relato nos va a decir que es precisamente por la violencia que habían hecho contra Gedeón y por el asesinato de la familia de Gedeón. No sé si ustedes, hermanos, amigos, alguna vez han tenido la sensación de que las personas malas prosperan. ¿Les ha pasado? ¿O lo han sentido? Ahorita que decía la hermana Natalia de este despojo de su terreno, ¿verdad? Imagínense, hermanos, que con todo el sudor de su frente han logrado ustedes tener algo para su familia y de repente llegan a ver su terreno o lo que sea y se los quitaron. ¿Sí? Allá en la Ciudad de México estuve leyendo esta semana, ¿verdad? Que hay
bueno, dicen que es un sindicato, pero no sabemos de qué sindicato, ¿verdad? Más bien un grupo de personas que cuando ven que una casa se quedó vacía, llegan, ¿verdad? Con candado, con cortacandados y con cerrajero, rompen todo y se meten a vivir ahí. Y después, si alguien les quiere decir algo, no los pueden sacar, ¿sí? Bueno, a veces nos parece que los malos están prosperando. Incluso hay ocasiones, ¿verdad?, en donde nosotros estamos haciendo bien nuestro trabajo. ¿Les ha pasado? Cumplen con su trabajo, cumplen con sus horarios y de repente los mandan a llamar de recursos humanos, que ya tienen una queja. ¿Que quién se quejó de mí? No, pues tus compañeros dicen que te sales más temprano que todos los demás. Hicieron un complot los compañeros malos, ¿verdad? Creo que ya les he contado esta anécdota, ¿verdad? Pero cuando estaba haciendo mi servicio social, corrieron al director del hospital en donde yo estaba y llegó otro, un director nuevo que acababa de salir de la especialidad y él, como era nuevo, ¿verdad?, se sentaba a desayunar con nosotros y nos contó una vez que recién llegó el administrador del hospital y el que era jefe de la farmacia. Le dijeron: oiga, doctor, hay 200,000 pesos que acaban de mandar. ¿Cómo nos lo vamos a repartir? ¿No? Ya dice el doctor: ¿cómo? Dice: pues, yo apenas estoy llegando, ¿cómo me proponen eso? ¿No? Dice: no creo que sea correcto. Dice: como a la semana y media, él se acercó al administrador y le dijo: oiga, ¿y qué pasó con ese recurso que había llegado? Y el administrador así cínicamente le dijo: ¿cuál recurso? Le dijo. Lo desapareció. Y les cuento esto, ¿verdad? Porque más o menos como al mes o mes y medio salió un periodicazo contra el doctor. Alguien había filtrado, ¿verdad?, información de que el doctor se iba los viernes temprano. Imagínense. Perdón. Ya después el doctor descubrió precisamente que habían sido estas personas, ¿verdad?, que tenían por ahí un amigo que escribía en un periódico y les facilitó esta información. Así que parece que los malos van a triunfar, ¿sí? Parece que esta gente no tiene un límite, ¿sí? Como decimos a veces de manera coloquial, en el trabajo nos están haciendo la cama, ¿verdad?, para hacernos caer. Porque nosotros no nos hemos prestado a hacer algunas cosas que consideramos incorrectas y nos quieren hacer correr. Hay personas también que han sido despojados, ¿sí?, de todo lo que tienen. Supe el caso de una persona, ¿verdad?, que vivía con otros familiares y que cuando regresó a su casa ya no pudo entrar porque habían cambiado la chapa y todo. Y él decía: por lo menos déjenme sacar mi cama que está allá adentro. Nada de lo que hay aquí es tuyo, le dijeron. Y ya parece que se salieron con la suya. Nos cuesta mucho, hermanos, asimilar, ¿verdad?, que todos nuestros esfuerzos por tratar de llevar una vida que agrade a Dios han sido en vanos. Y también nos cuesta mucho no haber recibido el bien que nos merecíamos, ¿sí? Supe el caso, ¿verdad?, de unas personas que eran dos hermanos y el papá falleció, ¿sí? Uno de estos hermanos era el más allegado del papá, ¿sí? Y el papá le dijo: hijo, mira, aquí en esta parte de este terreno puedes dejar tú tus maquinarias que tienes y no hay ningún problema, ¿sí? Era el más allegado, iban juntos a hacer las cosas de la casa. Pero el otro hermano era un poco más alejado, más retirado. Pero, como les decía yo hace unos domingos, parece que olfatean, ¿verdad?, cuando el fin está cerca, porque de repente el hermano que era un poco más retirado empezó a acercarse más con el papá y dice el señor que me lo está contando, ¿verdad?, y le llevaba a mi papá los papeles del terreno, dice, para que se los firmara. Cuando fallece el señor, pues el hijo que me está contando esta información, me está contando esta anécdota,
Dice que llega al terreno de su papá y donde va a abrir para sacar su maquinaria, hay pues los trabajadores de ahí están todos con sus escopetas. Dijo el Señor que usted ya no puede entrar aquí. Y toda la maquinaria que él tenía quedó adentro de ese terreno que anteriormente su papá ya le había dado. Y él le preguntaba a su hermano, bueno, ¿y cuándo me vas a dar lo que es mío? Y le dijo, yo no sé si esto es tuyo, porque estaba dentro del terreno de mi papá. Y estaba bien enojado, no me lo está contando así como yo se lo estoy contando, me lo está contando bien enojado. Y me está diciendo, yo un día que lo vea, lo voy a matar, dice. Ya vi a qué hora sale, lo voy a esperar en el crucero y lo voy a matar, dice. Pues así a veces a nosotros tal vez no lleguemos al extremo de querer matar a alguien, ¿verdad? Pero estamos viendo que parece que el mal se va a salir con las suyas. Si nosotros pensamos que el relato de Abimelech nos está contando eso, pues nos vamos a dar cuenta que Dios, como dice su palabra, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero vean ustedes que no dice es nulo para la ira, dice es lento. Pero cuando él toma cartas en el asunto, hermanos, no hay vuelta atrás. Tanto se querían estos individuos, Abimelech y los de Siquem, que en poco tiempo, en 3 años, ¿verdad?, terminan siendo enemigos. Dice la escritura, ¿verdad?, que la gente de Siquem se ponía en las montañas y asaltaba a todos los que pasaban por ahí. Y esto evidentemente es una forma clara de querer provocar a Abimelech, porque los caminos, particularmente el camino de Siquem, era un camino para recoger dinero, era como una aduana. Entonces, si ahí están asaltando, pues la gente no va a pasar por ahí y obviamente Abimelech no va a recibir su pago. Pero fíjense ustedes, hermanos, fíjense bien en el relato. Es un relato que leímos, estaba bastante largo, pero hay una cosa interesante. Mientras los de Siquem están planeando la destrucción de Abimelech, ahí a Siquem llega una persona, se llama Gal. Este hombre, Gal, no era de ahí, no había nacido ahí, y un día, ¿verdad?, que se gana la confianza de los de Siquem y salen a hacer trabajo al campo. Cuando ellos regresan, están celebrando, están bebiendo en el templo, y ahí este hombre empieza a incitar al pueblo para que se rebelen en contra de Abimelech. En la celebración, ¿verdad?, Gal ahora va a hacer lo mismo que hizo Abimelech. A lo mejor ustedes ya no se acuerden, pero cuando Abimelech quiere ser el rey de Israel, Abimelech le dice a la gente de Siquem, yo soy de aquí, mi mamá es de aquí. Gedeón es de otra tierra, él no es de aquí, de Siquem. Les conviene que yo, que soy de aquí, sea el rey. ¿Sí? Empieza a hablar de su familia. Y Gal empieza a decir lo mismo, nada más que Gal se va todavía más atrás. Gal le empieza a decir, miren, Abimelech es hijo de Gedeón. ¿Sí? Le cambió la jugada. Y nosotros los de Siquem somos hijos de Hamor, que es una persona que ya había muerto. Entonces no tenemos que darle ningún tipo de resultados a Abimelech. Así que lo empieza, ¿verdad? Le empieza a incitar. Este evento sorprende, ¿verdad? Porque más o menos es lo mismo que hizo Abimelech. Intrigó, hizo intriga y empezó a incitar a la rebelión. Ustedes seguramente han escuchado este refrán: lo que mal empieza, mal acaba. ¿Sí? Este reinado de Abimelech empezó mal. Empezó mal por varias razones. La primera es que tuvo que llegar a ser intriga. ¿Sí? Segundo lugar, hubo violencia. ¿Sí? Planeó la muerte de 70 personas. No había necesidad de matarlos, pero él lo planeó. Abimelech, ¿verdad?, llegó por las sombras. Y así por las sombras, hermanos, le van a dar el golpe o la estocada final.
En el refrán de lo que mal empieza, mal acaba, no vemos a Dios, ¿verdad? No vemos a Dios, pero el escritor de Jueces, hermanos, es un narrador muy bueno, y él nos está diciendo, ¿verdad? Realmente lo que pasó entre Abimelec y los de Siquem no fue otra cosa más que un espíritu maligno enviado por el mismo Dios. Hermanos, y esto nos debe, en esta mañana, esta es la primera cosa que quiero llamar su atención. ¿Qué es lo que está detrás, hermanos, de maquinaciones para hacer el mal? ¿Qué es lo que está detrás? Cuando alguien, hermanos, está intrigando para sacar provecho a costa nuestra o a costa de los demás, ¿qué es lo que está detrás? ¿Cuál es la motivación? Podríamos decir, bueno, tal vez hay una motivación de ambición, tal vez hay una motivación de codicia, pero el escritor de los Jueces dice, no es eso, es un espíritu maligno. Y tendríamos que decir esta mañana, detrás de cualquier acción que tenga como propósito causar daño y activar violencia, detrás de eso hay fuerzas demoníacas. ¿Sí? Se los digo, hermanos, porque a veces nosotros queremos responder en el mismo canal. ¿Sí? En el mismo canal. Bueno, si te quitó tu casa, tú ahora échale candado. ¿Sí? No sé si vieron hace unas semanas, ¿verdad? Una noticia de un hombre que él y su hijo golpearon a un señor que vendía cosas afuera de su casa. No recuerdo si era jugos, algo vendía, o fruta. Lo golpearon salvajemente y alguien lo grabó. Bueno, pues esa persona y su hijo tenían un negocio, alguien los identificó dónde estaba su negocio, y la gente del pueblo llegó e incendió el negocio y incendió la casa de este hombre. El problema es que la casa de este hombre tenía a su familia dentro, su esposa, su mamá y otros hijos. ¿Sí? Cuando nosotros respondemos, hermanos, en el mismo camino en el que estamos siendo ofendidos, le estamos dando espacio, ¿verdad?, a que un espíritu maligno, a que una fuerza del mal, un demonio, sea el que tome el control de nuestras acciones. Nos cuesta mucho trabajo, hermanos, agarrar el sermón del monte y hacerlo parte de nuestra vida. Porque el sermón del monte dice, no paguen a nadie mal por mal. ¿Amén? Y entonces cuando lo leemos decimos, sí, que no nos paguen mal por mal. Así decimos, que no nos paguen mal por mal. Pero nos olvidamos que el sermón del monte dice, no paguen. Y a veces cuando leemos el sermón del monte creemos que el Señor Jesucristo lo que estaba diciendo ahí era una utopía. Si algún día ustedes pueden no pagar mal por mal, ahí lo hacen. Pero Jesucristo piensa que nosotros, los creyentes en Él, sus discípulos, podemos y tenemos la capacidad para no pagar mal por mal. El escritor de Jueces sabe que detrás de este juego de poder, detrás de estas maquinaciones, lo que hay no es otra cosa más que un espíritu maligno, un demonio, a quien Dios le ha permitido que tome el control. Finalmente, hermanos, Gaal, que es el nuevo rebelde, Gaal y Abimelec, se van a enfrentar. Salen a una batalla. No sé si ustedes le pusieron atención a esta batalla, ¿verdad? Pero sale Gaal a la puerta de la ciudad y entonces le dice al gobernador de la ciudad, gobernador, veo que hay un ejército. Y el gobernador sale así y dice, no hay nada. ¿Estás viendo sombras?, le dice. Y entonces él dice, no, de verdad, mire, por ahí viene uno. Y entonces el gobernador le dice,
¿Dónde está tu boca, pues, con la que estabas hablando ayer en la noche? Que tú podías. Sal y defiéndete, a ver, queremos verte. Esas alianzas, hermanos, que se hacen en lo oscuro, esas alianzas que se hacen para hacer maldad, tarde o temprano se van a fracturar. La Escritura nos está diciendo, no caigan en ese juego, hermanos. No, por querer defenderse, no caigan en el juego de querer hacer alianzas obscuras, porque tarde o temprano se van a fracturar. Hermano, no necesitamos ir muy lejos. Vean las noticias. Sale algún político de algún partido político y le dicen, ¿usted sabe que el senador, que es de su mismo partido político, está metido en cosas turbias? Va a decir el otro, no lo sabía. Y la verdad es que yo nunca he tenido muy buena relación con él. Y apenas hace unos meses eran compadres, ¿verdad? Iban a cenar juntos, pero nada más cayó en algo turbio. No sé, yo nunca lo había visto. Bueno, así más o menos el gobernador y este Gal. Le dice el gobernador, a ver, pues sale a hacerle frente. Y salen, y evidentemente, ¿verdad?, pierde la batalla, porque Abimelec era una persona muy buena para la batalla. Y a mí me causa un poco de sorpresa lo que pasa, porque, bueno, Abimelec vence a su enemigo, dice que se va por ahí a quedarse cerca, a una ciudad que se llama Aruma, y al día siguiente la gente de Siquem sale tranquilamente a hacer sus cosas al campo, y entonces Abimelec les cae de sorpresa. Les voy a decir por qué me sorprende. Miren, vamos tantito a donde estábamos leyendo en el versículo 25. Dice, y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino. Y esta parte que sigue es muy importante. De lo cual fue dado aviso a Abimelec. ¿Ok? Abimelec se enteró que los de Siquem lo habían traicionado. Como lo que estamos leyendo en la Escritura está escrito todo en prosa, o sea, uno tras otro, y no nos dice cuándo pasa, creemos que todo pasó de un día para otro. Pero el siguiente relato, cuando aparece Gaal y pasa todo esto que les acabo de contar, por lo menos algunos creen que pasó unos 6 meses. O sea, hermanos, que desde que se enteró Abimelec que los de Siquem lo habían traicionado, y cuando ocurre lo de Gal, pasaron 6 meses. 6 meses estuvo tragando bilis Abimelec, como decimos acá. Esos de Siquem, decía, ¿verdad? Y yo pienso, ¿verdad?, que no encontraba el modo de vengarse, ni de desquitarse. ¿Sí? ¿Por qué pienso eso? Bueno, ahora sí vamos a la parte que habíamos avanzado. Dice más adelante, 42, verso 42. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual, tomando gente, la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró con sal. ¿Sí? ¿Les parece eso que era coraje atorado, hermanos? La venganza, hermanos, la venganza jamás va a ser la respuesta a la maldad que alguien nos hace. Jamás, hermanos. La venganza siempre es desproporcionada. Cuando tuvimos la oportunidad en mi adolescencia de acompañar a mi papá y estar en una de las iglesias del Buen Pastor, pero allá
en Grijalba, nos enteramos de una familia ahí del pueblo que, dos familias que prácticamente estaban aniquiladas. Y resulta, ¿verdad?, que un día un miembro de una familia y un miembro de la otra salieron a tomar juntos, ¿sí? Y en de estar tomando se pelearon y uno de ellos le tiró un botellazo aquí en el cuello y lo mató. Entonces la familia del que mataron agarraron sus armas, sus machetes y otras cosas que tenían y fueron a machetear a la esposa y los hijos del que mató a aquel hombre del botellazo. Bueno, pues la familia de la esposa, todos se levantaron y fueron a prenderle fuego a la casa de la mamá, de los cuñados y de los que mataron a la esposa y los hijos. Así que era una gran matazón. La venganza, tal y como Dios la describe en el Éxodo, es ojo por ojo, diente por diente. ¿Sí? Así decidió Dios que la gente tomara venganza. Pero las personas no toman ojo por ojo, ¿verdad? Porque el que quiere vengarse ya no está pensando únicamente en el daño que le proporcionaron directamente, sino quiere ahora, ¿verdad?, satisfacer sus deseos de honor roto, ¿sí?, y su enojo. Abimelec, hermanos, no hizo nada cuando se enteró que la gente de Siquem lo había traicionado. Se esperó por lo menos 6 meses, hermanos, para tomar cartas en el asunto. Pero cuando tomó cartas en el asunto, hermanos, dice aquí que atacó con ímpetu. Atacó a la ciudad, la quemó y luego dice ahí que le puso sal. Esta idea de ponerle sal al campo, ¿verdad?, se piensa que es una manera de dejar inútil la tierra, ¿sí? Una manera en la que Abimelec está diciendo, y yo me encargo que de aquí no se levante nadie, ¿sí? ¿Habrá noches, hermanos, donde ustedes estén maquinando algo así? Y yo mañana le voy a decir, y me voy a parar, y le voy a decir al jefe, y empiezan ustedes ahí a maquinar todo lo que van a hacer al día siguiente. Yo tengo los papeles donde lo involucran, y le voy a decir que veamos el video de las cámaras, y ahí se va a ver que él no trabaja tampoco. Tengamos cuidado, hermanos, porque la venganza genera violencia desmedida. Abimelec, ¿verdad?, aprovechando que ya llegó y ya quemó la ciudad, decide seguir persiguiendo a la gente. La gente corre, la gente de Siquem corre hacia una torre alta, ¿verdad? Y ahí Abimelec dice que corta leña y le prende fuego a la torre. Y esa noche o esa tarde, ¿verdad?, murieron cerca de 1000 personas, entre hombres y mujeres. Quiero llamar su atención de algo, hermanos, y es que cuando la Escritura habla de la gente de Siquem que los traicionó, la Escritura dice de los señores de Siquem. Y Abimelec toma venganza de todo el pueblo, de hombres, de mujeres y seguramente de niños. ¿Dónde estaba Dios, hermanos, aquí? Estaba en el principio, ¿verdad? Cuando dice que Dios decide soltar a un espíritu maligno. ¿Se dan cuenta, hermanos, lo que hace un espíritu maligno en la vida de nosotros? Pensamos, hermanos, que un espíritu maligno es que la persona que lo tiene dé vuelta a su cabeza, ¿verdad? Se suba así a la pared y se aviente desde ahí, vomite, ¿verdad? Como la película del exorcista. Pero no tiene por qué hacer eso, hermanos. Eso es de película. Los espíritus malignos, cuando toman el control de una persona, hacen que haga lo que hace Abimelec. No, yo pienso, hermanos, hubiera bastado con que él derrotara a Gaal para hacer valer su autoridad, pero no, se quedó ahí cerquita,
esperando a que saliera la gente al campo. Los emboscó, los atacó. Bueno, si ya ganó la batalla hubiera sido suficiente. No. Le voy a echar sal para que de aquí nadie se levante. Y cuando la gente escapa, ¿verdad?, a la torre, los persigue hasta la torre. Y en la torre los incendia para que ninguno quede vivo. Este relato es desastroso, hermanos. Es desastroso para nosotros. Leerlo hoy sigue siendo igual de horripilante para nuestros oídos modernos, ¿verdad?, como seguramente lo fue para los primeros lectores. Y nos dice una cosa muy importante, que es lo segundo que quiero que ustedes noten. Todas las relaciones interpersonales que se hacen a base de conveniencia, hermanos, a base de coacción, son relaciones interpersonales que van a fracasar. ¿Por qué estamos juntos en la iglesia, hermanos? ¿Hay alguien de aquí que sea pariente del gobernador y no nos ha dicho? ¿Ah? Para pedirle pues también un trabajo. ¿Habrá alguno de ustedes, hermanos, que secretamente deja billetes por ahí para que los hermanos lo encuentren? Estamos juntos, somos iglesia, hermanos, porque Cristo dio su vida por nosotros y nosotros hemos creído que la vida de Cristo es una vida digna de imitar. Y el Espíritu Santo, hermanos, da testimonio de que nuestra unión es una unión genuina. Es una unión que nace del mismo corazón de Dios. Amén. Estamos unidos, somos unidos y somos una iglesia, somos una familia porque Cristo nos ha unido. Pero en el momento, hermanos, en el momento en que una comunidad como la nuestra empiezan a haber relaciones por conveniencia, hermano, hermana, eso va a terminar mal. Eso va a terminar mal. ¿Sí? Si aquí por alguna razón, hermanos, empieza a llegar a reunirse con nosotros algún hermano, alguna hermana que tiene un poder adquisitivo muy alto y todos los de la iglesia o los líderes de la iglesia empezamos a irnos de boca con ese hermano y a decirle, sí, hermanito, sí, no, usted si quiere meta su camioneta hasta aquí para que no le dé el sol. Ah, cuidado, hermanos, cuidado, es un problema. Estamos unidos porque Cristo nos ha amado y porque nosotros le amamos a Él. No porque tenemos la intención de sacarle provecho, sacar ventaja de alguno de nuestros hermanos. Porque cuando hacemos eso, hermanos, cuando empezamos a tener relaciones en la iglesia por conveniencia, tarde o temprano, hermanos, vamos a destruir a otras personas dentro de la iglesia. Si alguien se comporta injustamente dentro de la iglesia y nosotros tenemos miedo de decir algo porque pues es el del dinero, ¿verdad? Es el que más dona, vamos a destruir a ese hermano indefenso que no tiene cómo defenderse. Nos contaba un pastor, ¿verdad?, que llegaron a su iglesia un matrimonio muy trabajador, con muchas ganas de servir y empezaron a servir y empezaron a hacer un buen trabajo con los niños, ¿verdad? Pero también llegó una muchacha, una joven, ¿verdad?, de escasos recursos. Era probablemente, por lo que entendí, se dedicaba a hacer aseo en casas. Pero esta hermana, esta joven, también tenía talento para servir con los niños. ¿Sí? La primer pareja que llegó tenía talento y tenía dinero. Y esta joven tenía talento y no tenía dinero. Así que empezaron a haber roces dentro de la iglesia. Entonces dice el pastor que se le acercaron a esta pareja y le dijo, hermano, fíjense bien, queremos ponerle un mini-split a su oficina porque vemos que usted tiene ventilador. Amén. No tengo oficina, voy a decir. Y también queremos darle un carro para que salga a hacer las visitas de la iglesia. Y el pastor dijo, órale, qué generosos. Pero queremos que ya le diga a la hermana fulana que ya no colabora en niños. Dice. Entonces ahí el hermano prendió
su radar, algo está pasando aquí. Y le dijo, no, si está haciendo bien su trabajo, no puedo pedirle que se vaya. Tiempo después, la pareja se retiró de la iglesia y se llevó prácticamente todas las cosas que había dado. Pero ¿qué tal si nosotros, deslumbrados por lo que alguien más nos puede dar, decidimos actuar de una manera así? Hermanos, quiero decirles algo y no les quiero meter miedo. El Señor todo lo ve. No quiero meterles miedo, pero quiero que estén conscientes de esta realidad. El Señor todo lo ve. ¿Sí? Es lento para la ira y es grande en misericordia. Pero si nosotros decidimos no actuar, Él va a actuar, hermanos. Y sus métodos, hermanos, no nos van a gustar en lo absoluto, porque es un Dios justo y nos va a dar lo que nos hemos merecido. Quien atacó por la espalda, como Abimelech, lo volvió a hacer varias veces. Y la gente de Siquem, hermanos, la gente de Siquem también pagó el precio. Porque Dios, hermanos, no se hace del ojo chiquito. ¿Sí? Este relato que leímos hoy dice que la gente de Siquem también era culpable por haber fortalecido las manos de Abimelech. Quedarse callados, hermanos, frente a la injusticia es igual de culpable que cometerla. No se pongan serios, no se molesten, es la verdad. Si vemos que hay una injusticia dentro de nuestra comunidad, tenemos que alzar la voz. Aunque la persona que la está cometiendo sea la persona más querida de la iglesia, la que tiene más recursos, la que tiene más poder, tenemos que levantar la voz y decir, eso no está bien. Cuando creemos, hermanos, que podemos tomar partida de alguna actitud injusta, cuando creemos que podemos dejarse que se salga con la suya a alguien, hermanos, estamos cavando nuestra propia tumba. Miren, en algunas iglesias yo he visto esta actitud, ¿sí? Le dicen a alguno de los líderes, hermano, fulano de tal está causando estragos, ¿sí? Después viene al que se está ofendiendo y le dice, hermano, yo creo que me voy a retirar de la iglesia porque está pasando esto. Y a veces dicen, pues de que se vaya él, que no da nada, que se vaya el otro, que da todo, pues que se vaya este, ¿verdad? Que no da nada. ¿Sí? Bueno, quien se hace del ojo chiquito así, ¿verdad? Se está engañando a sí mismo, porque el Señor se da cuenta de todo. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, las conoce. A veces desde los púlpitos decimos, y esos hermanos llorones que por todo se quieren ir de piel delgada. Cuidado, hermanos. Estamos despreciando a alguien a quien Dios le tiene un sumo aprecio y por eso lo ha insertado en nuestro corazón, en la iglesia. Cuando actuamos de esa manera, hermanos, Dios está viendo y Él, que es un Dios justo, no toma por inocente al que comete injusticia. A veces nos gusta pensar, cuando oímos este pasaje, que Él no toma por inocente al culpable. Nos gusta pensar que tal vez está hablando, no sé, de alguien que engaña a su esposa o alguien que bebe alcohol en lo secreto, pero también tendríamos que ampliar un poco más esto que dice el Señor. Él no toma por inocente a quien actúa mal, a quien actúa de manera déspota. A Abimelech, ¿verdad? Le provocó dolor a por lo menos 70 familias. 70 hombres de la familia de Gedeón fueron ejecutados por Abimelech y no le importó, no tuvo ningún reparo, hermanos. ¿Sí? Quiero que vayan construyendo esto en su cabeza. Abimelech le provocó dolor a 70 familias. Los de Siquem, ellos no mataron a la gente, pero ellos pagaron para que Abimelech contratara a matones. Y no les importó, hermanos, el sufrimiento de 70 familias. Pues ahora Dios, hermanos, está regresando ese mal
y están muriendo. ¿Cuántos murieron, hermanos, en la torre? ¿Incendiados? ¿1000? ¿Qué hay de 70,000, hermanos? Hay una diferencia abismal. El pecado, el poder del pecado, el poder de un espíritu maligno, hermanos, tiene esta cualidad: duplicar o triplicar o magnificar el mal. ¿Sí? Tengamos cuidado, hermanos, cuando nosotros decidimos solamente por esta vez me voy a dar una escapadita de ser cristiano y voy a actuar de manera incorrecta con alguien más, pero es porque me conviene. Cuidado. Estamos dejando, hermanos, que se apodere de nosotros un espíritu maligno que es capaz de provocar un mal que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar. ¿Qué habrán pensado la gente de Siquem, verdad? Cuando estaban viendo ahí a los hijos de Gedeón desfilar uno por uno a la piedra donde los mataron. Pensamos, ¿verdad?, que pudieron haberlos matado así y tirarlos al piso, o peor aún, matarlos ahí y echarlos en esa piedra hasta hacer un cerro de cadáveres. ¿Qué habrá pensado la gente que lo vio? Se rascó su cabeza así, le taparon los ojos a los niños. Ay, no vean esto, hijito, ¿verdad? No sé, pero pasaron 3 años y en 3 años el Señor hizo justicia. Es cierto, el Señor es lento para la ira y es grande en misericordia, pero esto no significa que Él se va a quedar de brazos cruzados cuando vea que a personas desamparadas les están infligiendo un mal. Amén. Dice uno de los salmos: Él levanta del polvo al desvalido, del estiércol hace subir al pobre. Y los que tienen dinero, los que son poderosos, van a estar llorando cuando Dios haga eso. ¿Por qué? Porque Dios tiene, hermanos, un especial interés por la gente desamparada, por la gente que ha sido llevada hacia lugares injustos. Tenemos, hermanos, nosotros que en vez de que nuestro corazón decida cometer un acto injusto, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. Este capítulo que acabamos de leer, me gustaría que lo estudiaran y lo meditaran con pinzas, muy delicado, porque a veces podríamos pensar, Dios está viéndonos con una vara en la mano y en el momento que nos ve que estamos haciendo un mal, rápido nos da un varazo, ¿verdad? Y en su otra mano tiene un dulce, y si nos ve que nos portamos bien, nos da el dulce como premio. Bueno, no es así la idea. Más bien, hermanos, tenemos que recordar que Dios es un juez justo, nos está viendo, permite que pase en cierto tiempo, y si nosotros no enmendamos, no nos arrepentimos, efectivamente Dios va a hacer justicia. Amén. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Eso quiere decir que nosotros actuamos como Cristo actúa. No puede haber injusticia entre nosotros. Tiene que erradicarse. A Abimelec, hermanos, y al pueblo de Siquem, Dios le dio 3 años para arrepentirse. Como no lo hicieron, entonces el Señor tomó cartas en el asunto para que esta gente no siguiera haciendo daño. ¿Y por qué digo esta gente? ¿Cómo terminó Abimelec? Mal. Le aventaron un rocazo en la cabeza. ¿Qué posibilidades hay, hermanos? A ver, piénsenlo bien. Y ya con esto terminamos. ¿Qué posibilidades hay de que usted lance algo desde el 2º, 3er piso y le caiga exactamente en la cabeza a alguien que va bajando? Tendrían ustedes que ser muy, muy buenos con la puntería, ¿no? Y el relato dice que no lo lanzó un guerrero, no lo lanzó un hombre fuerte, lo lanzó una señora, una mujer. Seguramente ella ya asustada, ¿verdad? Puso ahí la piedra y la aventó a ver qué caía y ¡pum! Le cayó en la cabeza a Abimelec, se la rompió y murió. Dios acabó con la iniquidad y con la maldad de un solo golpe. ¿Dios es justo? Amén.
¿Dios va a terminar con la maldad y con la iniquidad algún día? Amén. De un solo golpe lo puede terminar. En ese mismo episodio, hermanos, Dios acaba con los impíos de Siquem, pero también acaba con Abimelec. ¿Y cómo dicen los versículos finales que estudiamos? Así pagó Dios a Abimelec el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. Y todo el mal de los hombres de Siquem lo hizo Dios volver sobre sus cabezas. Y vino sobre ellos la maldición de Jotam, hijo de Jerobal. Hermanos, cuando Jotam se paró en aquella piedra y clamó por justicia, Dios lo oyó. El dolor de Jotam, después de ver a sus hermanos muertos, a sus 70 hermanos, y ver cómo todo el pueblo se había olvidado de su padre, Dios lo escuchó. Si ustedes, hermanos, están pasando por una situación injusta, clamen a Dios y Dios los va a escuchar. Pero, hermanos, no tomen cartas en el asunto, porque se van a destruir. Jotam dijo que salga fuego y que los consuma. Y el fuego, hermanos, no lo podemos controlar. Si ustedes inician fuego en su casa, no lo van a poder controlar. ¿Sí? Clamemos al Señor. Cuando estemos por dificultades, clamemos al Señor. Y Él, hermanos, nos va a perdonar. Así terminamos, hermanos, el ciclo de Abimelec. Y quiero decirles una cosa, ¿sí? En este ciclo de Abimelec vimos algo diferente, algo peor. La idolatría ahora ya no solamente era idolatría. El pecado del pueblo, ya no solamente era idolatría. Ahora había violencia. Y esta vez, hermanos, Dios no trajo a ninguna nación extranjera para castigar a Israel. Ahora los castigó entre ellos. Todo el mal que empezó con la idolatría tiene un precio. Y el precio, hermanos, es terminar metidos en problemas familiares. Ahora la ciudad de Siquem quedó arrasada. Había sal sobre su campo. Seguramente iba a ser un terreno estéril y ya nunca más iba a servir. Bueno, hemos terminado el ciclo de Abimelec y a partir de ahora en adelante, hermanos, empiezan la decadencia del pueblo de Israel. Quiero que vean, hermanos, cómo cuando nosotros pensamos que solo nos movimos unos 2 centímetros de la voluntad de Dios, en realidad lo único que estamos haciendo, hermanos, es traer desgracia para nosotros y para nuestra familia. A partir de ahora viene el relato de Jefté, un hombre que le prometió a Dios le prometió a Dios algo y resulta ser que ese algo era su hija, la terminó matando. Después tenemos la historia de Sansón, un hombre que queda ciego y cae aplastado por un segundo piso. Tenemos la historia de un levita, hermanos, al cual violentan a su esposa, unos hombres en una ciudad, y el levita, en vez de ir con las autoridades, prefiere partir a su esposa en 12 pedazos y mandar esos 12 pedazos a las otras tribus. Decadencia pura. Decadencia pura. Que empezó, hermanos, cuando empezamos a creer que Dios podía estar fuera del centro de nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos, para terminar en esta mañana. Les invito a que se pongan de pie.